Legislativa para ampliar este tema. Adelante, César, buenos días. Hola, buenos días, Melanie, Catherine y todos los que nos sigan allá en el estudio. Efectivamente nos encontramos en el Salón de Próceres, también conocido como Salón de Libertadores, acá en la Asamblea Legislativa. Y pues vamos a conversar, como ustedes bien lo decían, del plan de contención que presentó el gobierno, la administración Alvarado Quesada. Ayer la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, habló de una suma cercana a los 50.000 millones de colones. Pero para analizar este plan, justamente tenemos acá con nosotros a la diputada Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional, al diputado y jefe de fracción Erwin Macías del Partido Unidad Social Cristiana y al diputado oficialista Welmer Ramos. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Y qué le parece si empezamos con Silvia Hernández de Liberación Nacional? Un poco lo que se conversó el día de ayer y cómo ustedes recibieron este plan de contención de gastos del gobierno central. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Vamos a ver, en lo personal siento que la ministra hizo un ejercicio bastante riguroso, con bastante detenimiento en las diferentes medidas y programas de proyectos de ley que vino a presentar el día de ayer ante la Asamblea Legislativa y que yo resumiría en dos grandes vertientes. Una que tiene que ver con un aparato, un listado de proyectos de ley que la señora ministra hace un llamado vehemente a la Asamblea Legislativa para la valoración de esos proyectos de ley que incluyen temas como exoneraciones, un cambio de ley al tema de exoneraciones, por ejemplo, el proyecto de ley al que le hizo enorme énfasis el día de ayer y que se relaciona con el fortalecimiento de las finanzas públicas, el expediente 20.580, amarrado a una propuesta también de ley que comentó la señora ministra estaría entrando en vigor en aproximadamente 2 años, que es un proyecto de ley de empleo público, y otra serie de proyectos que se verían derivados de muchas de las medidas que vimos el día de ayer. En una segunda vertiente hizo una presentación de medidas de resorte administrativo, muchas de ellas con posibilidad de ser implementadas desde el Ejecutivo y que tenían que ver o relación directa con la contención y la eficiencia del gasto público. Una vez analizada la presentación de la ministra, ciertamente nos enfocamos muchísimo desde la bancada del Partido Liberación Nacional en conocer lo que yo denominaría 3 elementos principales: la medida, el impacto o el rendimiento de esa medida, cuánto da, qué le implica en esta problemática país de presión fiscal, de coyuntura económica con limitaciones en el crecimiento. Por lo tanto, conocer el rendimiento de esa medida es fundamental y el plazo de aplicación y de rendimiento de esa medida. Yo quise concentrarme en mis preguntas en conocer esos elementos en razón de que ciertamente, y quizás para cerrar aquí esta parte de la intervención, la ministra hace un llamado respetuoso, pero una vez más vital o insistente en la urgente necesidad de aprobar ese proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas, que como sabemos, en resumen, es un proyecto que tendría elementos para generar ingresos a través de un incremento en los impuestos y un componente por el lado del gasto, de manera tal que para nosotros es fundamental concentrarnos en el análisis de ese proyecto y en que las próximas semanas o días estaríamos entrando en una discusión muchísimo más profunda en el seno de la Asamblea Legislativa. Desde la perspectiva de Liberación Nacional, ¿les satisface las medidas en los temas de remuneraciones, en los temas administrativos que propuso el gobierno el día de ayer y la ministra de Hacienda? Eso es muy interesante y quisiera quizás referir 2 elementos nuevamente. Primero, en el proyecto como tal de ley, porque quiero recordar que de nuevo hay medidas propias de proyectos de ley y otras administrativas. En el proyecto de ley, casualmente le preguntaba yo a la señora ministra el día de ayer si ella se sentía satisfecha con las medidas contempladas dentro de este programa. Y casualmente en la pregunta que usted me hace, hablamos sobre un componente del proyecto de ley que tiene referencia con límites a las anualidades.
Hoy por hoy, ese proyecto tiene un rubro o un componente sobre límites que rondan entre 1.94% y 2.54%. La ministra el día de ayer señaló ella misma que no estaba de acuerdo con ese rubro, que ella no creía en los límites y que más bien le apuntaba a un cambio en ese proyecto en donde se hablara de un dato nominal. En otras palabras, que la anualidad estuviera condicionada a un, no me atrevo aquí a decir un número porque ella no lo dijo, pero que fuera nominal, no porcentual, por las implicaciones que eso tiene en el tiempo y en el crecimiento de la base salarial. Eso por un lado. Y en el otro caso, ciertamente ella dio una serie de medidas, pero muchas de ellas que tenían impacto a partir del 2018, otras parecen que a partir del segundo año y otras en el cuarto año. Entonces, para nosotros ahora es muy importante, y le estaría yo sugiriendo o solicitando a la señora ministra un pequeño cuadro en donde venga cada una de las medidas administrativas, el plazo y el rendimiento de esas medidas. Con eso yo podría contestarle de mejor forma esa pregunta. Pero también tenemos acá con nosotros, como decíamos, a Erwin Macías del Partido Unidad Social Cristiana. Las observaciones y pues las conclusiones que saca la unidad luego de esta presentación que hizo la ministra de Hacienda el día de ayer. Bueno, es una primera puesta en escena que tenemos que reconocer que implicó un esfuerzo de la señora ministra por marcar tal vez una diferencia cultural que no había sido aplicada en los últimos gobiernos, y eso pues a nosotros nos llena de satisfacción. El reto, a partir de lo ya indicado y a partir de esta primera puesta en escena, va en función de que el gobierno realmente articule y que culturalmente todos los funcionarios sientan esa necesidad de que estamos en un periodo en el cual la contención es necesaria. Y que no sea simplemente lo presentado ahora. Ahora, eso es un reto, porque es cambiar un sistema cultural, es decir, los últimos gobiernos se estaban estableciendo bajo sistemas de gasto y gastos en excesos, y cambiar esa parte mentalmente no es tan sencillo, y ese sería para mí el reto siguiente a partir de la primera puesta en escena del día de ayer. Lo indicado bien, siempre hay detalles que se pueden ajustar y siempre hay cosas en función de la contención del gasto que podemos mejorar. Por ejemplo, puede ser simplemente simbólico, pero puede ser que en el tema de publicidad, en donde solo se rebaja un 30%, puede ser que se pueda llegar a un 50% o a un 70%. O sea, no sabemos qué tan necesario sea para el gobierno invertirle recursos a publicidad. Ese sería básicamente el reto, es decir, cómo culturaliza lo ya indicado dentro de la composición de todos los funcionarios. Y el otro reto que me parece que tiene el gobierno es cómo aún en la situación del país no desincentiva la economía y más bien logra darle, digamos, matices de productividad. Eso es importantísimo porque podemos ver en los últimos años cómo cuando el país logra subir puntos en productividad, baja también el déficit. Y es muy claro verlo incluso en los gobiernos social cristianos, digamos, en la curva. Ayer lo estuvimos viendo rápidamente y realmente, digamos, poner a producir el país, lograr que no se desacelere y más bien incentivarlo, eso nos va a generar la posibilidad, digamos, de también aportarle al déficit en esta coyuntura tan compleja en donde todos realmente tenemos que aportar. Y decía don Wilmer Ramos ayer, la ministra de Hacienda, que esto solamente es una parte de todo lo que se tiene que hacer. Hablamos de un 0.14% aproximadamente de lo que son estos 50.000 millones de colones de recorte, pero que hay que hacer más e incluso pensar más en términos progresivos, no solamente en términos de recorte y de contención. Buenos días, Wilmer Ramos. Sí, muy buenos días. Costa Rica postergó por muchísimo tiempo la necesidad de hacer este ajuste fiscal. No quiere decir que no lo intentaron los gobiernos anteriores, sin embargo, por razones de constitucionalidad, 2 intentos anteriores fallamos y hoy en día
tenemos que tomar medidas de urgencia, y esto es importante decirlo, porque de no tomar estas medidas tendríamos que disminuir en programas que son medulares, programas sociales de primera importancia, y entonces nos lleva a esto. Pero la discusión que estamos teniendo a mí me llena de satisfacción porque es una discusión muy seria de la necesidad, por un lado, de recortar gasto y desenganchar gastos que a veces que han crecido de manera automática, y que ayer la ministra vino a presentar esto, pero con algunas características que voy a señalar, como que no se está tocando para nada los derechos adquiridos de los trabajadores, no se está bajando ningún salario nominal a ninguno de los trabajadores, sino que dentro de ese respeto que existe en la sociedad costarricense estamos haciendo ajustes. El gobierno y la ministra de Hacienda vienen a decir: no vamos a incrementar el presupuesto para el año 2019, ya eso es un reto, eso es un componente importantísimo de frenar el crecimiento del presupuesto. Y hay otras acciones que ha tomado el gobierno, como el rebajo de salarios a los gerentes bancarios y de instituciones que ganaban sueldos muy altos, y ponerlos de acuerdo a la crisis en que estamos, y estabilizar los salarios también de los ministros y viceministros, etc. Hay algunos temas que tenemos que aclarar. Por ejemplo, el presupuesto dice publicidad, y cuando uno lee publicidad le llama la atención, pero dentro de publicidad está la publicación de los decretos, de las leyes, etcétera, y entonces ese rubro tiene aparejado algunas cosas de por medio. Pero creo que el esfuerzo que está proponiendo la ministra es un esfuerzo serio. Ahora, sí hay que hacer, como lo decían muy bien mis compañeros, hay que hacer otras acciones, y otras acciones en la reforma de otras leyes que son muy necesarias para darle herramientas al Ministerio de Hacienda, y para también revisar algunas exoneraciones que han estado ahí sin revisión desde hace muchos años. También creo que tenemos que ir a una reforma más integral de todo el aparato tributario costarricense. Importantísimo atacar el problema del déficit por otras formas. Uno es recaudar mejor, y eso tiene que seguir haciendo el Ministerio de Hacienda esfuerzos para mejorar la recaudación. Dos, lo que decían también los compañeros, ¿cómo hacemos para que la economía crezca más? Y en eso tenemos que mejorar en mucho la eficiencia del aparato productivo, y cuando digo la eficiencia es porque gastando menos nominalmente tenemos que tener mucho más impacto, pero sí lo vamos a lograr, y estoy sumamente optimista en que el fomento del empresariado nacional, de las pymes, por medio de compras públicas, articulando banca para el desarrollo, etcétera, podamos nosotros empujar esta economía a que crezca más para captar más, como decía el compañero Erwin. Que no sea una reforma, y hablamos en general de las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo y desde el Legislativo, que no sea una reforma de carácter regresivo, sino progresivo. Quizás es uno de los retos que tiene esta Asamblea Legislativa con lo que le corresponde propiamente acá en la Asamblea. Sí, sí, así es. Ciertamente mucho de lo que se presentó ayer trasciende el proyecto de ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas, y ella trae un complemento de medidas que son necesarias, y es parte de lo que hemos querido abordar aquí muy rápidamente. Entre esas medidas que se van a ir amarrando al proyecto de ley, ciertamente ella habló de algunas que permitan reactivar. Si estás trabajando un tema de atracción de impuestos o de ingresos, cómo reactivar un sector de la economía que se puede ver vulnerable y que puede afectar o tener consecuencias en temas de desempleo, ya tan apremiantes las tasas que tiene el país. De manera tal que ella nos habló del teletrabajo como una de las medidas cruciales. Eso implicaría, creería yo, que el gobierno de la República va a impulsar un proyecto, o de los que ya están en la corriente legislativa, probablemente estaría también vinculado al proyecto de flexibilidad laboral. Ciertamente habló de las convenciones colectivas. Hay muchas
que tienen vencimiento este año. Una de ellas, por ejemplo, es Habdeba. Yo asumiría que con lo que la ministra informó el día de ayer se va a renegociar las convenciones colectivas a la baja. Eso es algo que se lee de la presentación que hizo la ministra del día de ayer. Y probablemente muchas de las medidas administrativas en temas de nuevas medidas de contratación para aquellas plazas que se desocupen por un tema de pensión, por ejemplo, puedan tener algún tratamiento diferenciado, y eso podría implicar también en algún momento que el Ejecutivo le presente a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar el Estatuto del Servicio Civil. Habló de la posibilidad de salario único. Eso podría implicar un proyecto de ley también para el tema del salario único. Entonces, lo que trato quizás de decir acá es que ciertamente ayer se hizo una presentación, diría yo en lo personal, bastante integral, con medidas administrativas por el lado del Ejecutivo. Yo no podía esperar menos de la ministra de Hacienda, quien ha tenido por 7 años la batuta en la Contraloría General de la República, en donde siempre tuvo elementos comunes, como era el tema de empleo público relacionado a salarios, el aparato institucional del Estado. Ella, como Contralora, recordaremos, fue insistente en decir que aquellas instituciones con duplicidades o cantidades de órganos adscritos, como el ejemplo de Cultura, que tiene más de 37 órganos adscritos alrededor, habían que revisarlos, y muchos de ellos quizás reorganizarlos. El tercer elemento al que siempre hizo, y quizás ayer no lo escuché y me enfocaría un poco más hoy, ella siempre habló del impacto que tiene el bono demográfico en la economía. Con se revierte este bono demográfico, y qué va a implicar eso en pensiones, por ejemplo, en el tema del crecimiento económico. Y un cuarto tema en el que Rocío Aguilar, como excontralora, siempre hizo alusión, y era la simplificación de trámites, las compras públicas unificadas. Así que de alguna forma, teniendo eso en el colectivo, era mucho de lo que yo relacionaba ayer con la presentación de medidas que nos hizo. Y bueno, quizás para culminar aquí, mucha de la impresión que yo también quiero dejar por sentado hoy es que, al ser tan importante, al existir una situación económica muchísimo más grave que la del primer año de gobierno del PAC, se vuelve vital el analizar varios elementos. Primero, la ministra habló de cambios en los rubros o componentes del proyecto de finanzas públicas. Bueno, ¿cuáles son esos cambios precisos? Nosotros, como legisladores, y estoy segura que el pueblo costarricense entenderá, que para aprobar un proyecto de ley nosotros necesitamos saber el fondo de esos cambios, primeramente, para discutirlos, para analizarlos, porque también hay una decisión muy seria y muy responsable que llevar a cabo para las y los ciudadanos de este país, ¿verdad? Y que implicaría, y es parte de lo que trataba yo de señalarle ayer a la ministra, que aunque no es suficiente, quizás una única ventana de posibilidad para hacer muchos de los cambios que eso implica. Yo cerraría diciendo que ella se enfocó en bajar el déficit primario, que hoy está en 3.1, llevarlo al 0. Es un compromiso que también ha señalado el presidente de la República, de manera tal que nosotros tenemos que también velar, como legisladores, que nos toca ahora aprobar o desaprobar muchas de esas medidas o proyectos de ley, seriamente y responsablemente tomar una decisión si más allá del déficit primario, el déficit fiscal, que está en 6.6, sumándole las pérdidas del Banco Crédito Agrícola de Cartago, ya señaladas por la propia Contraloría, eso implica que realmente estemos haciendo una decisión seria y responsable por la presión siguiente que esto tiene en otros elementos, como es el caso del déficit fiscal y una deuda pública con intereses que va creciendo.
haciendo de forma premiante. Así que bueno, en muy buena hora estas medidas. Yo creo que lo que sigue es realmente enfocarnos en un análisis serio, en una discusión seria y responsable para poder caminar en los próximos días a semanas, dependiendo de cómo el Ejecutivo lo quiera manejar, de ahí el lobby para la aprobación de ese proyecto de ley, entre otras de las medidas que ayer se señalaban. Sobre ese proyecto, específicamente el de fortalecimiento de las finanzas públicas, Erwin Macís, ¿dónde ve Unidad Social Cristiana al PUS que deben hacerse cambios puntuales en este proyecto? Bueno, canasta básica fue uno de los puntos que nosotros señalamos, y si bien es cierto, está establecido en un 2%, que pudiéramos decir que es bajo y que se requiere para la trazabilidad, a nosotros nos parece que incluso pudiéramos hacer un esfuerzo mayor en el tema de canasta básica, y nosotros vamos a proponer a los demás compañeros ver la opción para bajarlo a un 1%, de manera tal que se mantenga la trazabilidad. Ahora, ¿cómo poder compensar, digamos, el hueco que estaríamos generando? Nosotros al tiempo en el cual proponemos esto, estamos solicitando que los premios de las loterías que no vienen o que se sacaron de la propuesta inicial tengan ese componente, digamos, de penalización para poder compensar ese 1% de la canasta básica que queremos eliminar proponer para que se saque del todo. Ayer el diputado Barca hablaba también del tema de la lotería también sobre eso. Sí, es en esa misma línea que como fracción estamos proponiendo. A mí me parece importante eso en una línea, y otra también es ver sobre la misma composición de la canasta básica, bueno, cuál va a ser la propuesta que me parece que en los próximos meses tiene que darse, cuáles son los productos que realmente están ahí y el sistema en el cual se protege al que no tiene. Yo esperaría también que el tema, desde el punto de vista de la celeridad, lo empecemos a ver rápidamente. Es decir, que este 208 bis lo reactivemos cuanto antes, incluso hoy. Y esto porque, vamos a ver, al mal paso vale prisa, y no es que vamos a dar un mal paso, pero sí creería que en función de los números, en función de ya lo expuesto por la señora ministra, y en función de la situación en la que se encuentra el país, cada día que pasa, estamos perdiendo recursos, que nos estamos endeudando cada vez más. Ayer yo decía que de cada colón que ingresa al gobierno, está establecido un gasto de un colón .85, es decir, 0.85 está financiado con deuda, y es una deuda que al final la pagamos todos de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, yo pues creería que tenemos que entrar a verlo. Parece que ya la bola la pasaron para este lado, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, pues tenemos que ser también nosotros actuar con gran celeridad, con gran responsabilidad, ¿verdad? Pero con gran celeridad desde ese punto de vista. Don Wilmer Ramos, el tema de las ganancias en la bolsa que se había hablado, usted pues había mostrado también oposición a esto, había incluso presentado una moción, le voy a presentar. ¿Qué ha pasado con este tema en específico que estaba dentro del plan original de fortalecimiento? Sí, yo quisiera decir también en términos generales del proyecto de fortalecimiento fiscal que es un proyecto progresivo, tiene progresividad. Y cuando uno ve la necesidad de él es porque la estructura productiva de Costa Rica ha variado significativamente desde los últimos cambios que se hicieron profundos en el régimen tributario, y hay sectores muy grandes como el sector servicios que está por fuera y que hay que incluirlo en la tributación, que genera más del 60% de la producción nacional, y que necesitamos hacer cambios ahí en la parte del impuesto de ventas, que hoy es un impuesto bastante arcaico, a un impuesto de valor agregado que permite una mejor trazabilidad de los otros impuestos. Y entonces, en este sentido, esto es urgente de hacerlo. Ahora, desde la perspectiva de qué hay que gravar y que hay que exonerar, yo creo que esto es un asunto que lo podemos hacer nosotros analizando los diferentes impactos que tiene y viendo números sobre la mesa. Y veo que es fácilmente ponernos de acuerdo
porque todos, las diferentes fracciones, percibo que estamos de acuerdo en esa urgencia. Ahora, la progresividad es fundamental. El otro gran aspecto del cambio de la estructura tributaria es que Costa Rica se volvió una economía mucho más integrada al mundo y eso necesita también ajustar los tributos y la forma en que cómo captamos nosotros los tributos. Esto también hay que decirlo, es un proyecto de contingencia fiscal. Este no es la reforma integral que Costa Rica necesita, pero urgentemente necesitamos hacerlo porque de no hacerlo nosotros estaríamos dando un mal ejemplo o un mal mensaje a los organismos internacionales, a las calificadoras de riesgo, que nos podría a nosotros bajar la calificación, aumentar mucho las tasas de interés y no solo eso, sino ponernos a nosotros un problema para conseguir el crédito que necesitamos para pagar la misma deuda, porque como bien lo explicaban los compañeros, Costa Rica ha caído en esa dinámica. Conseguimos deuda para pagar otra deuda dado el déficit que tenemos. En ese sentido, la pregunta que usted me hacía es una pregunta en el cual yo sostengo que hay que poner a tributar a unos sectores mayores sin afectar lo que es el atractivo que tienen los títulos públicos, que sí necesitamos colocarlos, pero que no exoneremos a sectores que sean económicamente fuertes. En ese sentido yo sostengo lo que he dicho y para terminar diría que estoy muy optimista de la forma responsable que veo a la Asamblea Legislativa tomando la discusión de este ajuste fiscal y creo que en el corto plazo vamos a llegar a un acuerdo para el bien del país. Ya tenemos que irnos yendo, pero bueno, Silvia Hernández quería agregar algo más. Claro, quizás para cerrar, como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, para mí se vuelve vital conocer el presupuesto extraordinario que nos va a llegar este año y el presupuesto 2019. La ministra señaló que no íbamos a esperar grandes incrementos, inclusive habló de que en un extraordinario probablemente sería una redistribución de rubros y no necesariamente un aumento, y para el 2019, si el incremento se da, va a ser muy nominal a lo que se ha dado en el 2018. Así que bueno, nosotros vamos a estar muy atentos desde esa comisión en la que también coincido con el diputado Ramos, Welmer Ramos, así que vamos a estar muy ansiosos de conocer los lineamientos que ella ya instruyó a las diferentes instituciones. A mí me interesa solicitarle por escrito desde el marco de esta comisión ¿en qué líneas llevan esos lineamientos? Ya sabemos que todos los años Hacienda lo hace, igual que el Ministerio de Planificación, pero ¿qué se le está instruyendo más allá del instrumento formal de lineamiento para que realmente las instituciones no vengan con un salto cuantitativo como sí se hizo en el primer gobierno de don Luis Guillermo y en el primer presupuesto, donde ese incremento fue hasta por la misma sala de alguna forma censurado con un incremento por encima del 19%. Muchísimas gracias. Tenemos que irnos. Gracias a Silvia Hernández, diputada del Partido de Liberación Nacional, Erwin Macías de la Unidad Social Cristiana y Welmer Ramos del Partido de Acción Ciudadana. Volvemos al estudio con ustedes, compañeros. Buenos días. Gracias, César, por esta amplia entrevista con los diputados sobre la comparecencia, la primera comparecencia ayer de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.